¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este jueves en Digital. Noticias Telemundo Digital. Se cumple un año de la declaración de emergencia por el coronavirus en Estados Unidos. COVID-19 can be as a pandemic. Un año que ha dejado más de 500,000 de muertos, que se robó el trabajo de millones de personas y cambió profundamente nuestras vidas. Pero que nos mostró también que somos capaces de conseguir una vacuna en tiempo récord. The vaccines that we're distributing now. Y que entre nosotros hay auténticos héroes que ponen su vida en riesgo para salvarla de los demás. Desde el Hospital Jackson Memorial. Noticias Telemundo, edición especial. Coronavirus, un año. Con José Díaz Balart, Julio Vaqueiro y Arantxa Loizaga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día como hoy, hace un año, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia por una pandemia global llamada coronavirus. En Estados Unidos ya habían 37 muertos. Nueva York reportaba 200 casos y el virus avanzaba imparable, hora tras hora. Sí, José, pero esas son solo cifras del principio de una pesadilla de la que en realidad no hemos salido. Hasta hoy han muerto en Estados Unidos más de 530,000 personas y solamente en esta última semana más de 2,000 personas fallecieron por COVID-19. Y es verdad que la vacunación nos trae un poco de luz al final del túnel, pero todavía no podemos cantar victoria. En efecto, así es. Esta pandemia ha sido sumamente difícil para todos en el mundo, pero si pudiéramos elegir un lugar que simboliza lo peor de esta pandemia, no cabe duda que sería un lugar precisamente como este. Y es que los hospitales de este país han sufrido una presión como nunca antes en su historia. Tras estas puertas se han perdido centenares de vidas, pero también se han salvado muchísimas otras. La situación ha ido mejorando, pero todavía están muriendo en nuestro país cada día 700 personas. Y en las unidades COVID se sigue respirando el miedo, como ha comprobado en primera persona Edgar Muñoz. Es la voz del doctor Joseph Barón y ese bip significa peligro. Es un paciente hispano a quien acaban de estabilizar, sus pulmones 90% invadidos de COVID. Es la peor radiografía de pacientes que han entrado a terapia intensiva a este hospital y su estado es delicado. En este momento el paciente está estabilizado, no está consciente y lo que está haciendo el doctor está poniendo un catéter. Tuvimos que bajarle la temperatura corporal para que no fuera a tener daño cerebral. En la unidad COVID hay menos pacientes, pero varios están muy graves. Nos sorprendió ver ahora a varias personas congeladas en vida, una técnica de hibernación. A Edwin le han salvado la vida a estas cánulas de oxígeno y los doctores. Al principio no podía decir 3 palabras juntas, me cansaba mucho. Edwin es de Honduras, constructor, esposo y padre de 3 niños. Tuvo 2 días en su casa enfermo de coronavirus hasta que no pudo más. Llegó muriéndose. Pensé que era mi último día, pero las personas que me rodean oraron mucho por mí. Solo el que padece esto sabe lo que significa esto. Edgar es de Venezuela, esposo y también padre de 3 niños. Le quitaron el tubo respirador. Se siente bendecido porque es diabético y entre lágrimas dice que resucitó. Esto es peligroso, que de verdad se están arrancando vidas, se van vidas, se truncan sueños. El doctor Joseph Barón revisa su calendario de COVID, a punto de cumplir un año de atender su primer paciente con coronavirus. Sin descansar un día, cree que las vacunas son la salvación. El COVID no se ha ido, el COVID sigue aquí y lo vamos a controlar. La reflexión es que sí hay una luz al final del túnel. En este último año hemos entrado por lo menos 5 veces a esta unidad COVID. Un par de nuestros entrevistados también han perdido la batalla. Recordamos a don José Telles, quien temía morir solo y después de un mes de salir del hospital, falleció. Me siento muy fatigado, muy cansado. Dentro de este hospital se siguen viendo imágenes desgarradoras, llenas de dolor. El virus no ha pasado. En este momento decenas de personas en cama siguen luchando contra la muerte. Por eso es que los médicos insisten en no bajar la guardia. Julio, regreso contigo. Gracias, Edgar. Sí, las unidades COVID son el epicentro de esta pandemia. En todo Estados Unidos hay unas 4,000 unidades, como esta, en el Hospital Jackson en Miami. Aquí están tratando unos 145 pacientes por COVID-19
Y sus vidas están en manos de un equipo médico que ha puesto todo en pausa para salvar a otras personas. Son de verdad los héroes del COVID-19. Y hoy los conocimos. Todos los pacientes que están aquí están graves. Todos están graves, todos bien graves. En cualquier momento pueden cambiar su situación. Cuando se le va a una persona por COVID-19, ¿cuál es la sensación? Tristeza. Otra persona que murió de COVID que tal vez pudiera tenido una vida. ¿Qué tal cuando logra salvar la vida de alguien? Siempre es, wow. Tenemos hasta fiesta. La gente dice que son los héroes de este año. No me diga héroe, esto es mi trabajo. ¿Cómo ha sido este año, doctor, para usted? Un año de contrastes. Por un lado, la tragedia humana impresionante de la pandemia y por el otro lado, las pequeñas victorias de los pacientes que logramos salvar. ¿Se hace uno un poco insensible? No deja de conmover. Parte del entrenamiento como médicos es poder soportar el nivel de tragedia y de impacto para que nuestros pacientes se beneficien de una persona que está con todos sus sentidos y que les pueda dar el 100%. Tuvimos personas de nuestro equipo que inclusive fallecieron por la pandemia. Una mujer valiosísima, un profesional impresionante de muchos años con quien yo me entrené. Era alguien parte de nuestro equipo. Es bien difícil porque es una situación que tienes que enfrentar en el trabajo, pero no debes de llevarla a casa. Tuve una hija el 12 de marzo, cuando en 2 días va a cumplir 1 año. ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Nació en plena pandemia. ¿Qué tal fue eso para usted? Salir de la casa, dejar una bebé de 3 meses, vienes a trabajar, protégete completa y entonces termina a las 4 de la tarde y llega a la casa, pero la realidad es totalmente diferente. Quítate ropa, no entres, no abraces, no beses, nada. Mantente a distancia. Es como si no conocieras la familia. ¿Algún paciente, alguna historia en este año que te haya marcado especialmente? Tuve un señor de 56 años y me acuerdo que me dijo, por favor no me dejen morir. ¿Qué piensas cuando ves a alguien, como dices, al borde de la muerte? En cómo hacer que esa persona pase ese momento lo menos doloroso que pueda, que se sienta seguro, que se sienta que hay alguien que lo está protegiendo, que lo va a cuidar. Si volvieras a nacer, Ari, vuelvo a ser enfermero. También hay mucho heroísmo en los familiares de las víctimas que los han perdido sin ni siquiera poder despedirse. 1 de cada 3 estadounidenses, sí, 1 de cada 3 ha perdido a un ser querido. El COVID se ha llevado a familias enteras, como por ejemplo la de Ricardo Aguirre, un inmigrante mexicano en Phoenix que perdió 13 familiares. Francisco Cuevas tiene su desgarradora historia. ¿Cómo ha sido para ti este último año? Una montaña rusa y pues me duele mucho pues porque ahí va mi papá también, ¿no? Ahí va mi papá, ahí van mis tíos, van primos y pues duele, la verdad duele. Yo sé que me escuchas, papi. El 2020 quedará grabado en la memoria de Ricardo Aguirre como el año en el que prácticamente lo perdió todo. Y en el mes de mayo fue cuando nos contagiamos y ya de ahí para adelante fue un calvario, la verdad. Un calvario que ha documentado y que para la familia Aguirre comenzó con el contagio de su madre en una empacadora. Yo miré a mi mamá y a mi papá muy mal y entonces ya fue cuando yo le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Le digo, vamos al hospital, le digo, no me gusta cómo se ve. Yo en esos días ya estaba yo experimentando dolor de espalda, dolor de cabeza. Ricardo fue hospitalizado con temperatura de 106 grados. Su madre y su esposa también. Pero su padre vivió un verdadero calvario. Entre mayo y septiembre estuvo internado en 4 hospitales. Y me lo entregan el día 4 de septiembre para morir aquí en mis brazos el día 11 de septiembre. Más de 40 familiares se infectaron, 12 murieron. Una lista que sigue aumentando. Estamos en esta entrevista y acabas de sepultar a una tía. Ayer mis primos sepultaron a una tía. El virus también se llevó su negocio de comida y le dejó una enorme deuda de gastos médicos. ¿De cuánto estamos hablando? Son alrededor de $3 millones lo que se debe. Pero como en toda tragedia también hay esperanza. El 2020, en noviembre, nació su pequeña Guadalupe de Jesús, una niña que ve como una señal de cambio y de luz. Fue un año donde perdí a muchos seres queridos, pero también fue el nacimiento de mi hija.
Tenemos que ser conscientes de que la vida es muy, muy frágil. En Phoenix, Arizona, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Personas infectadas por un virus misterioso podría ser muy superior al que se reportó en un principio. Un paciente en el estado de Washington fue diagnosticado con el virus de Wuhan o coronavirus. Unfortunately, one person passed away overnight. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. The federal government did this effort today. I am officially declaring a national emergency. En Italia, los médicos trabajan contra el reloj para atender a los enfermos que ya han llenado a capacidad las salas de los hospitales. Es que Nueva York ya supera el número de contagios a países como China o Alemania. $100,000 personas que murieron en 3 meses por un virus invisible. Solo en Estados Unidos los contagios son ya prácticamente 5.200.000. El presidente es trasladado al hospital tras dar positivo del COVID-19. Para que tenga una idea, tomó 10 días para ir de los 9 a los 10 millones de infectados. Fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El número de fallecidos supera los 300,000. Se acaba de cumplir el 500,000 de muertos, superando ya las bajas de Estados Unidos en cualquier guerra salvo la guerra civil. Is light at the end of this dark tunnel of the past year. But we cannot let our guard down now or assume that victory is inevitable. Esto que nos limita, nos calla. Difícil, pero tenemos que adaptarnos. Nos tocó reinventarnos, algunos haciendo nuevos trabajos. En los peores momentos de la pandemia, hablamos del mes de julio. Aquí, en el hospital Jackson Memorial, llegó a haber más de 500 enfermos de COVID. No se recordaba nada igual, ni siquiera durante la llamada gripe española de 1918, que es precisamente cuando se fundó este hospital. Sus responsables tuvieron que gestionar una situación comparable a una guerra, a veces en circunstancias personales muy difíciles. A mí me tocó personalmente ver morir a mi tío al principio de la pandemia. Mi tía estaba en terapia intensiva al lado de él, ella sobrevivió. Mi tío no sobrevivió y fue muy duro ver a un ser querido cuando no hay tratamiento que sepamos que sirva y estar ahí, darle la mano y... ¿Tú estuviste con él? Estuve con él. La doctora Lilian Abo es la jefe del programa de infecciones del Sistema de Salud Jackson. Su historia personal es tan solo una muestra de lo que se vivió en este hospital. En marzo del año pasado nadie sabía qué es lo que estaba pasando y de pronto empezamos a tener estas personas enfermas. El estrés para todos los empleados era increíble porque no sabían si se iban a infectar, no se iban a infectar. En el pico, ¿cómo estaba este hospital? El pico nosotros fue en julio, donde tuvimos 500 pacientes y nunca tuvimos problema de decir que tenemos pacientes que no tenían camas. De esos pacientes en cuidados intensivos por COVID, ¿fallecieron muchos? Sí fallecieron personas. Y esta enfermedad es una enfermedad que todavía, hoy, un año después, con lo que sabemos, todavía hay gente que fallece por esta enfermedad.
¿Cómo lidian ustedes con tanta muerte? Ha sido muy duro para nuestro personal de salud, ha sido duro para los médicos, para las enfermeras, para el personal técnico, todo el que está acompañando al paciente siente el dolor de ese paciente de no poder salvar esa vida. La doctora recuerda que las muestras de cariño al salir del hospital les inyectaba ánimo. Estás 14 horas metido en un hospital, en una terapia intensiva, con máscaras, atendiendo y salvando vidas y no pudiendo ayudar a todo el mundo. Y cuando sales, ver que hay aprecio, esa valoración ayudó mucho. Es el compromiso, la vocación de los trabajadores de la salud. He hecho todo lo que está en mis manos por ayudar a salvar a la mayor cantidad de personas. Te pones la mano en el corazón todos los días y dices, hay cosas que están bajo tu control, hay cosas que no, pero hay que pensar en positivo hasta cuando los momentos están más difíciles, vamos a salir adelante. La situación, como ven, ha ido mejorando, pero tardaremos años, muchísimos años, en recuperarnos de una emergencia que no habíamos visto ni siquiera en tiempos de guerra. Los muertos por el coronavirus superan los de cualquier guerra en la que ha participado Estados Unidos. Y en este día simbólico, el presidente Biden firmó su paquete de estímulo económico de 1.9 billones de dólares. Así se pone en marcha la maquinaria para distribuir las ayudas, incluyendo el cheque de $1.400. El paquete económico incluye además subsidios por desempleo, dinero para la vacunación y ayuda para los gobiernos locales. Expertos consideran que esta inyección económica podría hacer crecer la economía estadounidense un 6% este año. This vaccine means hope. También en honor a la fecha, casi todos los expresidentes vivos se unieron hoy en un video animando a que todos nos vacunemos. Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush y Jimmy Carter y sus esposas aparecen vacunándose. Destaca la ausencia del expresidente Trump y su esposa, que se vacunaron en privado antes de abandonar la Casa Blanca el pasado mes de enero. A todo esto precisamente se va a referir el presidente Biden en poco más de una hora en un discurso a la nación con el motivo del aniversario de la pandemia. Será su primer discurso como presidente en horario estelar y se espera que reflexione sobre los enormes sacrificios de los estadounidenses durante este año, incluyendo enormes pérdidas humanas y familiares. En su intervención durará 15 minutos, insistirá también en la importancia de vacunarse. Esta pandemia también ha puesto al mundo de rodillas, pero económicamente hablando. Millones han perdido sus empleos, están a punto de perder sus hogares y dependen de esas ayudas del gobierno recientemente aprobadas para poder alimentar a sus hijos. El hambre y la necesidad cruzaron los caminos de Mikal y Norma. Gracias a la despensa tenemos comida en nuestros hogares. Ellas son parte de los 54 millones de personas que desde que inició la pandemia luchan contra el hambre. 1 de cada 4 son niños, según la organización Feeding America. Con los niños nos regalan leche, a veces yogur y pues ha ayudado bastante. ¿Y qué hubiera pasado si usted no hubiera recibido estos regalos de comida? Pues quizás menos comida, ¿verdad? Porque se va a comprar menos, porque uno tiene que pagar la renta. En el país se deben más de 70,000 millones de dólares en pagos atrasados de rentas e hipotecas. Y tal vez lo más alarmante, se proyecta que 40 millones de personas perderán su hogar a consecuencia de la pandemia. ¿El motivo? Donde yo estaba trabajando, pues me dijeron que ya no hay trabajo por ahora, porque se iba a cerrar. Y entonces me quedé sin trabajo. Y como Mikal, 10,500,000 personas ahora buscan empleo debido a esos cierres y confinamientos. Lo cerramos como por 6 semanas, porque prácticamente todos los muchachos que estaban trabajando conmigo, pues, incluyéndome a mí, teníamos miedo de lo que estaba empezando. 6 semanas en las que Andrea, que trabaja aquí como mesera, sobrevivió gracias a bancos de comida y los cheques de asistencia del gobierno federal. Pues es de grandísima ayuda para mi familia, es algo extra, ¿no?, que entra a tu bolsillo y te ayuda también, pues, para poder pagar las cosas atrasadas que uno tiene. La pérdida económica por la pandemia se estima en los 16 billones de dólares. La pérdida humana es incalculable, pero entre el dolor se asoma la esperanza. Ya se ha visto el cambio de la vacuna, mucho que mejor. Entonces, ¿hay luz al final del túnel? Sí, primero Dios que sí, es lo que esperamos. Que Dios nos ayude y que todo esto vaya acabando. Porque nos quedamos hasta sin trabajar
y pues aquí se ocupa para todo, hasta para la renta, y a veces ¿de dónde paga uno la renta si no tienes trabajo? Se da uno cuenta que aunque uno tenga el dinero, los medios para hacerlo, si no tienes a la familia al lado no se siente igual. Aunque cueste creerlo, este año terrible también tuvo su lado bueno. El mundo unió sus fuerzas para conseguir una vacuna y se consigue en 10 meses. Es un auténtico récord en la historia de la humanidad, porque para que se hagan una idea, la vacuna del sarampión, que es la más rápida hasta ahora, tardó 10 años en conseguirse. La de la varicela, 42 años. De la meningitis, 92. Y algunas enfermedades como la malaria, el SIDA, aún siguen sin vacuna. Al día de hoy, en nuestro país ya se han vacunado completamente más de 33 millones de personas. Y la verdad es que visitar un centro de vacunación estos días es una inyección de esperanza. En el centro de vacunación del Hospital Jackson Memorial se cuentan los minutos para volver a esa vida que se paralizó hace ahora un año. La mayoría de los que esperan hablan español. Y es que aquí el 51% de los vacunados son latinos, una de las comunidades más castigadas por el COVID. Nos sentimos sumamente felices de haber logrado esta oportunidad y querer que realmente todo el pueblo lo pueda tener. Pero bueno, en nombre de Dios. Esmeralda y su hijo superaron el COVID-19, pero están conscientes que ante la amenaza de nuevas cepas, todo esfuerzo suma para proteger a sus seres queridos. ¿Para usted qué significa la vacuna? Eso es muy importante, un regocijo de malo que pasamos el virus, que si nos vacunamos tenemos más chance de no coger más. Dame la sala de espera. Viviendo con mi madre, con mis abuelos, yo siempre quiero que estén saludables, que estén bien, que estén felices. Quienes han visto de cerca los terribles efectos de la pandemia, como Jacqueline, agradecen que el pinchazo sea rápido e indoloro y reconocen que estas medidas salvarán más vidas. Ha sido un año tan difícil, ¿verdad? Exactamente. Difícil para todos porque muchas personas han perdido familiares y no tuvieron la posibilidad de poder estar en ese momento. A los más mayores, ese pinchazo les devolverá el momento más esperado. Abrazar a mis nietos, abrazar a mi hija, y así. ¿Y qué te ilusiona ahora? ¿Qué vas a poder hacer? Bueno, ir a casa de mi familia, visitarla, ya, pero siempre manteniendo una distancia y una disciplina que es lo que hace falta para esto. Lo dicho, Julio, Aranza, estas filas de gente vacunándose son una auténtica inyección de esperanza para superar un año que a todos nos ha cambiado la vida. Totalmente, José. Después de este año no seremos los mismos. Hemos transformado nuestros hogares en oficinas, en escuelas para nuestros hijos, en gimnasios, y hemos aprendido cosas buenas. Algunos a cocinar, otros hemos aprendido lo que verdaderamente es importante en la vida, y todos, casi todos, hemos aprendido a digerir circunstancias verdaderamente complicadas. En efecto, hemos aprendido también a vivir de otra manera. Incluso después de vacunados, los expertos recomiendan que sigamos llevando la mascarilla, que mantengamos esa distancia social. Eso sí, pasarán meses antes de que nosotros podamos reunirnos en grupos grandes. Sin embargo, hay una excelente noticia y eso es, podremos comenzar a abrazarnos y abrazar a nuestros seres queridos. Aunque, desgraciadamente, serán muchísimos los que no pueden hacerlo nunca más. Desde aquí vaya nuestro recuerdo a todos los que se quedaron en el camino del COVID. Síganos en nuestras plataformas para las últimas noticias y noticiastelemundo.com.